La Florida se ubica en el estado mexicano de Coahuila, en el municipio de Francisco y Madero, localizada a una altura de 1110 metros. En la comunidad de Florida encontramos una gran variedad de fauna en las que destacan los caprinos y los bovinos, caballos, perros y gatos, entre otros animales. También cuenta con una flora sorprendente ya que hay plantas de gran variedad como la hierbabuena, la manzanilla, la albahaca, que son utilizadas para algunos remedios caseros. Sin embargo, hay rosales, eucaliptos, pinos, árboles frutales, entre mucha más variedad. Se sustenta de empresas, de pequeños negocios y de sectores. En las empresas existe una fábrica de lácteos llamada Milk, donde elaboran leche pasteurizada, quesos, un cuarto frío donde procesan la carne en cualquier tipo de corte, una farmacia. Este negocio es de mucha utilidad para el bienestar de la comunidad. También está una paletería. Este negocio solo es utilizado en tiempo de calor. Tenemos el sector primario, que vienen siendo los establos, donde sale la carne y la leche, algodón y maíz. Un sector secundario, que son las empresas en donde se procesan los productos para su consumo. Y el sector terciario, que son los productos ya listos para ser transportados a distintos lugares para el consumo del hogar. ¿Cuál era el sustento económico hace 20 años en la región? Hace 20 años, la mayoría de los habitantes de la comunidad se sustentaban en una maquiladora que elaboraba pantalones. Tenían que trabajar de 8 a 6 de la tarde para obtener un sueldo de 850 pesos a la semana. ¿Cuáles fueron las primeras familias de la comunidad? Era una familia que se apellidaban los Pamanés, eran los dueños de la hacienda. Su trabajo era sembrar algodón y trigo, y a sus empleados en ese tiempo les pagaban 2 o 3 pesos, y eso fue en el año de 1919. ¿Cuál es el ingreso mensual de los habitantes de la comunidad? Según las cifras, la mayoría de los habitantes tiene un ingreso mensual individualmente de 5,000 pesos. Esto solo en casas que trabajan por el salario mínimo. En casas donde los integrantes tienen una profesión, la cifra es más elevada. ¿Qué empresas o negocios han invertido en la región y por qué? Los dueños de la fábrica textil decidieron invertir aquí por la falta de trabajo hace 20 años, y así aprovecharse de la situación económica de los habitantes para tener un mejor trabajo. Los dueños del ganado invirtieron aquí porque es un buen lugar para los animales, tener un espacio grande para que se puedan desarrollar más y así puedan dar más producto. Además que también se aprovecharon de la situación de los habitantes, que les hacía falta trabajo. La pobreza puede ser definida como falta de recursos para disfrutar de una calidad de vida mínima o una deficiencia de medios para lograr la calidad de vida deseada. Aunque existe una gran diversidad de aspectos que conlleva la pobreza, hagamos énfasis en la pobreza económica, donde hoy en día es muy alto el porcentaje de pobreza que se vive en nuestro país y mundialmente, por lo cual la gran parte de la población tiene muy escasos recursos, tan indispensable como puede ser el caso de que no cuentan con recursos para su alimentación, lo cual es un aspecto vital para nuestra vida, y no cumplen con esa necesidad. Otros aspectos donde mayor impacto tiene la pobreza es en la educación y en la salud. Al no contar con los recursos necesarios para poder sobrellevar estos aspectos, la gran mayoría de personas que pertenecen al sector de pobreza no cuentan con una educación debido a la falta de recursos y sucesos, lo mismo con la salud. Si bien tenemos derechos universales, como lo es el derecho a la salud, en sector de pobreza se tiene carencia de bienes y servicios mínimos necesarios para la población y la incapacidad de ésta para allegárselos. Mediante un censo pudimos identificar que en Ejido La Florida, Coahuila,
El total de la población es de 1.782 habitantes, las cuales 20 familias se encuentran en pobreza y mediante una encuesta a 5 personas que se encuentran en esta situación nos pudimos dar cuenta de que carecen de muchos recursos. Los mayores de estas familias no tienen terminada la educación básica, unos no terminaron la primaria, algunos la secundaria, lo cual el grado de estudios es muy bajo. En dicha encuesta nos dimos cuenta de que la generación más reciente de estas familias carecen de la educación también, ya que debido a la situación en la que se encuentra, carecen de muchos recursos económicos y son ellos quienes también apoyan a conseguir más recursos económicos, por lo cual descuidar sus estudios lo que provoca rezago en ellos y en ocasiones los lleva hasta abandonar la escuela. En esta encuesta podemos identificar algunos de los factores que influyen para encontrarse en la situación que están, ya que debido al bajo grado de estudios que tienen, en sus trabajos es muy bajo el salario que reciben, incluso un poco más bajo del salario mínimo. Esto provoca que los ingresos de las familias no sean lo suficiente ni siquiera para tener una buena alimentación, en los cuales debido a la falta de recursos económicos se tienen que limitar mucho en todos los aspectos, pero más en la alimentación, siendo uno de los más vitales para nosotros los seres humanos. En ocasiones existen días en los que es muy poca la cantidad de alimento que ingieren. En el aspecto de salud, las personas entrevistadas comentan que es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan, ya que su totalidad ninguno se encuentra afiliado a ningún seguro. Siendo de esta manera, cuando presentan alguna enfermedad, tienen que acudir a doctores u hospitales privados, los cuales debido a sus pocos ingresos les resulta imposible poder cubrir un gasto de estos. Por tal motivo, cuando alguien contrae alguna enfermedad, resulta casi imposible poder México es un gran país, con un pasado milenario y una inmensa riqueza natural y cultural. El mexicano es un pueblo trabajador, con una larga tradición de lucha. En nuestros días, México vive una de las crisis más graves que le hayan ocurrido en su historia. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, en la cultura, el medio ambiente, la seguridad y la soberanía. El ingreso se ha concentrado como nunca en unos cuantos. Por ejemplo, los 9 multimillonarios más ricos de México acumularon en 2011 una fortuna de 124,000 millones de dólares. Eso representa 10% de la riqueza producida en el país. En cambio, 60 millones de mexicanos viven por debajo del umbral de la pobreza. El descontento social y la insatisfacción ciudadana crecen cada día. A México le urge un cambio. Millones de hombres y mujeres trabajan en la transformación del país y para lograr que los ciudadanos se organicen para tomar en sus manos el destino de la nación. Con una historia como la de México, es difícil creer que 30 familias sean más poderosas que 107 millones de mexicanos. A continuación les mostraremos algunas gráficas especificando los porcentajes de pobreza en esta comunidad. Podemos ver, en los 70 se cultivaba demasiadas uvas, algodón y un poco de frijol porque era lo más consumido por la gente en aquellos años, mientras que el maíz y el sorgo sí igual de cultivos, ya que son cultivos caros y más sembrados en la región lagunera junto con el algodón, que se siembra muy poco en Florida.